Ya es un estado natural del cuerpo humano, la hueva. Debería estar dentro del mencionado. Antes de comenzar la clase, quiero explicar lo de mañana. Miren, yo mañana tengo un problemita en el ajuste de tiempo, porque ando con mi esposa detrás de unas situaciones ahí y necesitamos mañana hacer una visita. Entonces, la visita está programada para las 11 de la mañana, fíjense. Y me, me mata el tiempo con ustedes. Entonces, el próximo sábado tengo una salida también a partir de las 8 de la mañana. Entonces, estaba pensando dos cosas. Opción número uno, reunirnos una tarde. La otra semana, la otra semana una tarde, perfectamente, podría ser un viernes, ya no tengo clase aún, y darle las 2 horas tranquilamente, ¿verdad? De 5 de 4 a 6, tranquilamente. Creo que esa hora, bueno, solo salen al patio y después regresan. Eh, o bien la semana antes de exámenes, usar ese fin de semana, la semana antes de exámenes, y darles por lo menos unas 2 horas y 2 horas y media repartidos en física y química, porque en biología no van a lidiar ahí con la caballada de que necesitan que como les explique cuántos gusanos hay en la Tierra, ¿verdad? O sea, por favor, ¿verdad? Entonces, sin embargo, creo que en física y en química sí van a necesitar, especialmente por el tema que vamos a ver ahorita. Miren, yo soy de este tipo de pensamientos. A mí me gusta más que aprendan que avanzar. A mí no me importa un libro si usted no lo entiende. Así de sencillo. Entonces, el tema que voy a explicar el día de hoy, si ustedes no lo logran entender antes del examen, simplemente y sencillamente no lo tomo para examen. Así de sencillo, no lo tomo. Pero vamos a meterle todas las ganas del mundo y eso yo lo voy a ir evaluando y viendo cómo ustedes se van comportando. Entonces, si algo muy importante que a partir de hoy, en los temas que vamos a estar viendo, les pido de por favor que si usted no le entiende, no me escriba en privado, hagámoslo en la clase, porque de pronto la pregunta de alguien es la misma pregunta de otro compañero. Estamos en clase, estamos empezando la clase, venimos. Bueno, está bien. Entonces, y de pronto el otro compañero tiene tanta pena de preguntarla, porque no sé, yo creo que yo le he dado la confianza a ustedes para que ustedes me hagan preguntas. Y aunque aquí hacemos bromas, pero es para que nos relajemos, para que no miremos las cosas tan cuadradas, pues, sino que tengan la libertad. Entonces yo les pido, por favor, ¿por qué les estoy diciendo y por qué les estoy rogando esto? Porque en la siguiente clase, eh, es necesario que ustedes sepan combinar fórmulas. Y si no saben combinar fórmulas, van a tener problemas en física a partir de aquí para adelante. No le van a entender a los temas más adelante. Entonces, este tema es clave para lo que viene, movimiento de proyectiles. Yo tengo por aquí un videíto que nos va a servir, si me permiten terminarlo, para compartir con ustedes cómo se comporta, cómo se analiza el movimiento de proyectiles desde un punto general. No quiero que se vayan a asustar ni que mire, mister, qué fea esa fórmula. No, no, al contrario. Simple y sencillamente eh, es en el punto de vista de que para que entendamos los conceptos más generales, que al final del video yo lo voy a tratar de explicar o yo voy a ver en qué momento para el video. Entonces, recapitulando, mañana pues solo sé que tengo entendido que tienen algo con mi juggling, ¿sí? Tienen algo con mi juggling y pues nosotros vamos a quedar pendientes. Pero no se preocupen que su explicación sí se la voy a dar. Con el asunto de las tareas, la plataforma ya va a tener su tarea entre hoy en la tarde y no se preocupen, va a quedar abierta para que usted la pueda realizar por lo menos en una semana. O sea, no, no es que sea bastante, sino que es porque si no le logran entender, entonces en vez de mandar una tarea incompleta, explicar otra vez el tema y que ustedes lo puedan subir correctamente. Entonces en ese sentido es como quiero trabajar esta semana con ustedes, porque como les repito, son temas bien largos y sobre todo de bastante comprensión. Voy a compartir ahorita mi pantalla antes de comenzar, si están todos, ¿verdad? Me faltan 6, tengo entendido yo aquí. Me faltan 6. No sé quiénes faltan.
porque aquí está Oscar. Tu hermano Oscar no lo veo. Está Escucha, ahí en la... Josué contestó y no Oscar. Y Oscar vive a la par de él. Entonces, está No, bueno, no, José. Está Córdoba. bien. José. Córdoba sabe más. Bien, ¿quién más falta? Falta. Bueno, Ángel, ahí está. Hola, Ángel. Días de no verlo, no escucharlo. Aquí está Doriana, aquí está. Ya vino ya vino la energía por este Como lado. 6 faltan. Sí, me faltan 6. Faltan como 6. Y esto es bien importante. Miren, qué bien. Bueno, entonces voy a compartir ahorita mi pantalla para que miremos este video. Eh, me dicen cuando ya vean mi pantalla, por favor. Ya, mira. Y ahorita se ve. Ok, entonces ahí voy. Solo me hacen una seña si se escucha. Dije seña. Hola y Gracias, Córdoba. bienvenidos a otro video de tu clase NET. En el día de hoy vamos a ver el movimiento parabólico. El movimiento parabólico se presenta en un objeto cuando éste describe una parábola. Tiempo. No me interesa que tomen anotaciones, pero sí me interesa que presten atención y cuando yo esos temas los empiezo a mencionar, van a salir el mismo vocabulario. Entonces hay que tener cuidado en eso. En la animación se observa un balón de fútbol que es pateado con un ángulo inicial y describe dicho movimiento. Para poder dar una interpretación a este fenómeno, vamos a dibujar la trayectoria del movimiento y luego pondremos el balón en diferentes puntos para ver cómo fue su desplazamiento. Luego dibujaremos una flecha roja que representa la velocidad inicial del movimiento. Por otra parte, como la velocidad inicial del balón la graficamos como un vector y todos los vectores se pueden descomponer en sus componentes rectangulares, entonces lo que haremos es definir las componentes rectangulares del vector velocidad inicial. De aquí surgirán las componentes Bx y By, que son las componentes rectangulares en X y en Y del vector velocidad inicial. Adicional a esto, pondremos un plano cartesiano cuyo punto de origen es donde inicia el movimiento y tendrá un eje Y y un eje X. Regresemos nuevamente hasta el momento antes de arrojar la pelota, donde definimos la velocidad inicial y sus componentes Bx y By. Resulta que el movimiento parabólico se da de dos maneras: un movimiento en X que es constante y cuyo valor de velocidad estará determinado por la componente Bx. Por ejemplo, si encontramos que la velocidad X es 20 metros sobre segundo, esto quiere decir que el valor de Bx todo el tiempo permanecerá igual. Mientras que con respecto al movimiento en el eje Y ocurre todo lo contrario. Su velocidad estará determinada por la componente By, que es variable. Esto quiere decir que cuando la pelota va subiendo, su velocidad By comienza a disminuir. Supongamos que la velocidad By es 20 metros sobre segundo en la parte más baja. Esta velocidad varía a medida que la pelota sube y va disminuyendo hasta que su valor se hace cero, que es cuando alcanza la altura máxima. Luego, la pelota comienza a descender y su velocidad, representada por By, comienza a aumentar a medida que la pelota cae. Antes de continuar, debemos recordar que el vector Bi tiene un tamaño al que definiremos como la velocidad Bi del vector. Vamos a proceder a calcular las componentes Bx y By y para esto vamos a formar un triángulo rectángulo con el vector Bi. Este triángulo tendrá las siguientes características: un ángulo θ, el cateto adyacente que será Bx por estar debajo del ángulo y un cateto opuesto que es la proyección de la componente By. Con esto lo que haremos es usar las razones trigonométricas para poder encontrar el valor de Bx y de By. Ok, vamos a ir desmenuzando el video. Número uno, vieron ustedes que vamos a utilizar bastante el plano cartesiano. El plano cartesiano tiene dos ejes, que es el eje X y el eje Y. Me llama la atención porque cuando empezamos a ver este tipo de problemas con ustedes, yo les decía a ustedes que en el plano X las variables iban a cambiar, en el plano Y no iban a actuar las mismas. Y ahí nos dejaron un primer punto que es bien importante, que la velocidad en X
no afecta, o sea, permanece constante en el plano Y. O sea, ese es un punto bien importante. Sin importar el movimiento, el plano, la velocidad, y es un buen ejemplo cuando estamos jugando fútbol o que estamos jugando voleibol. Creo que en voleibol hemos jugado todos. Entonces, cuando hace un saque de un lado al otro lado, la pelota va a llevar la misma velocidad sin importar la altura. Es la misma velocidad. Pero luego llega a un punto determinado. Ese es en el plano X. Pero en el plano Y son otras historias. En el plano Y nos mencionó que cuando va hacia arriba, va disminuyendo, pero cuando viene hacia abajo, como que es el doble de su velocidad de acuerdo al peso del objeto. Entonces, es bien importante manejar esta teoría porque son parte de la fórmula. Otra cuestión interesante es que habla acerca del triángulo equilátero, bueno, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se le llama triángulo rectángulo porque ustedes ven que abajo aparece como una L. Entonces esa L me forma un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿alguien tiene una idea? Esto es matemática pura, chavos. Todavía no entramos en física. Esto es matemática pura. Matemática que ustedes ven en preparatoria, que le enseña a mis Paola. Entonces, a ver, ¿cuánto miden los ángulos internos de un triángulo recto? Porque ustedes saben que hay ángulos internos, ¿verdad? Ángulos internos son la forma que están dentro del triángulo. Entonces, ¿cuánto suman los tres triángulos, los tres ángulos? Ahí hay tres ángulos, por eso se llama triángulo. Hasta ahorita sé que tri es 3, mister. Bueno. Forman 180, correcto, forman 180. Entonces, de acuerdo a la posición del ángulo, siempre va a ser el recto 90 y los otros dos pueden cambiar un poco. Quizás no mucho, unos 45, porque ahí serían 45 y 45, ¿no? Para formar los otros 90 restantes. Puede ser 46, 47, 50 y así sucesivamente. Ahora, me da el segundo punto, que el ángulo que menciona ahí se le dice ángulo teta. Teta es por el símbolo que está ahí, sí, que parece como un cero. Es un símbolo griego. Ustedes por ahí lo pueden investigar. Aparece dentro del alfabeto griego, entonces por eso se llama teta. Ahora, luego habla de un lado adyacente y de un lado opuesto. ¿Se acuerdan de matemática de ¿qué? Séptimo grado u octavo grado que vieron el triángulo, la Pitágoras? ¿Cuándo vieron Pitágoras? ¿El año pasado vieron Pitágoras? Pitágoras, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿se acuerdan de eso? Octavo, ¿sí? Séptimo, bueno, en los 3 grados. Pero, ¿se acuerdan ustedes que mencionaba, que decía que la hipotenusa era igual a los lados restantes del triángulo? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en este caso, donde aparece PI, sería nuestra hipotenusa. O sea, miren, muchachos, solo cambia de nombre, pero es lo mismo. Y decíamos que A cuadrado era el lado adyacente. En este caso, ahora no le vamos a llamar lado adyacente, ahora le vamos a llamar delta X. ¿Me van comprendiendo la idea? ¿O voy muy rápido? ¿El lado qué dijo, mister? Voy a volver a repetirlo para explicarlo bien. Que antes nosotros le decíamos que el lado adyacente era el lado que estaba pegado al ángulo. ¿Se acuerdan de eso? Que era igual a A en la fórmula de la ley de Pitágoras. ¿Se acuerdan de eso? Pitágoras decía que la hipotenusa, bueno, me gustaría mencionarlo como lo decía Pitágoras y después lo trasladamos a un catracho. Decía que la distancia que hay desde el punto del lado adyacente hasta el punto del lado opuesto se le conoce como hipotenusa. Entonces nosotros vamos a ver que la raya más larga que tiene un triángulo se llama hipotenusa, punto. Así de sencillo, la raya más larga, a un buen catracho. Entonces, esa raya generalmente enfrente de nuestro ángulo recto es el ángulo que va a ser nuestro ángulo de inicio. Entonces, ese es el ángulo que nos da la información que necesitamos. Nosotros decíamos, bueno, hipotenusa es igual a C. Porque no sé, cuando le preguntaban a Pitágoras, ¿cuánto vale la hipotenusa? No sé, entonces quedó como C. Entonces C es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Se acuerdan? Ustedes sacaban raíz cuadrada. Entonces C era igual a raíz cuadrada de A más B. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O solo yo que ando volado? Entonces, en este punto, nosotros decíamos A, el lado que está pegadito al ángulo, y B, el lado que está enfrente al ángulo. Así lo decíamos nosotros cuando estábamos estudiando esto en inferiores. Pero en física ya no vamos a decir lado adyacente, ahora vamos a decir, perdón, adyacente. Adyacente quiere decir que está pegado, ¿sí? Adyacente.
Entonces ya no vamos a decir el lado adyacente, ahora vamos a decir delta X. ¿Por qué delta X? Porque hemos aprendido a lo largo del tiempo que este número, al ponerlo como delta X, aquí está hablando de velocidad, pero este número, ponerlo como delta X, significa que puede tomar cualquier valor a partir de cero, ¿correcto? Ya sea negativo o positivo, eso de acuerdo al punto donde estamos nosotros volados. Número uno. Número dos, gracias. Número dos, que el que está ahí arriba, el que está arriba es delta Y. O sea, el que va hacia arriba, es el lado opuesto. Entonces ya no le vamos a decir lado opuesto, le vamos a decir delta Y. Mister, entonces, ¿y la hipotenusa cómo la vamos a llamar? Fíjense que en física la hipotenusa no tiene nombre. Un nombre así, sino que solo se le conoce como la distancia del punto A al punto B entre los dos ejes. Así se conoce. Nada más. Ahora pregunta, ¿será el lado más corto o más largo entre el punto A y punto B? Imaginémonos que aquí queda la glorieta y usted viene aquí. Entonces usted quiere llegar a la glorieta, usted se viene por acá y después sube. ¿Cuál será más corto? ¿Este que yo tomo por acá o el que agarro para acá arriba? La línea roja, o si yo me voy desde el delta X y después subo delta Y. ¿Cuál será más corto? La línea roja, mister. La línea roja, ¿verdad? Entonces ya definieron un punto de física. Dice que el punto, la línea que une dos puntos más corta, a ese nosotros le vamos a llamar distancia entre esos dos puntos, que se conoce como hipotenusa. Oigan, ¿me están entendiendo lo que les estoy explicando hasta el momento? Sí, ya cuando miremos la fórmula, ya vamos a ir entendiendo. Voy a darle play para que sigamos en este mismo proceso. Iniciemos con la razón trigonométrica del coseno, que nos dice que el coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero miremos que en este caso, BX haría el papel del cateto adyacente porque está debajo del ángulo, y BI, que es la velocidad, haría el papel de la hipotenusa. Si despejamos Bx, encontraremos que el valor de la componente en X del vector velocidad es igual a BI coseno del ángulo. Ok, hay otra cosita que se me escapa. Ustedes van a ver funciones trigonométricas. Creo que en noveno vieron funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, tangente inversa. Ok, ¿tienen su calculadora enfrente? A ver, enséñame la calculadora. Daniela la tiene Angie, Lizzy la tiene, Daniela tiene, Emily, Manuel de Jesús, Daniela, Ernesto, Carla, Isaac, Diego. No, Diego, esa no vale. Alex, Roger. Sí, esos que me mostraron ahorita tienen un punto extra. Recuerden que esta clase queda grabada. No, si el celular no sirve, pero yo desde el año pasado les estoy pidiendo calculadora a ustedes. No sean crueles conmigo. Ahora bien, alguien le crea... mi hermano también. Increíble. Pedíla ahí por lo menos para ganarte el punto. ¿Alguien le crea a Córdoba? Córdoba, yo creo que ese es algo de cartón que pintaste ahí ahorita, fíjate. Pon tu cámara, Córdoba. Que queremos verte, que queremos verte. Miren. Bien, Córdoba, bien, Córdoba. Y si enciende, bien, Córdoba. Bueno, entonces, ven ahí en las teclas, quiero que se fijen en las teclas. Aparecen unas siglas que dicen sin, no es pecado, no van a decir que es pecado en inglés, no, por eso que no la apretan, porque es pecado apretarla. No, sin se dice en inglés, bueno, ustedes ya saben mejor que yo, sin, que es seno, ¿no? Después tiene a cosine, que es coseno, que lo tienen a la par, y después aparece tangente, que es muy caballeroso, porque eso es la función más caballerosa, ¿saben ustedes? Porque es tangente. Entonces es una función bien caballerosa. Sí, como son chistes muy sanos, ni se ríen, pero solo les mencionan cositas ya y medio subidas de todo y se pegan a reír. Ahora bien, entonces, se fijan que arribita de los botones, ahí en amarillito creo que les aparece, bueno, usted me dice en blanco o amarillo, aparece que dice coseno menos 1, seno menos 1 y tangente de la menos 1. Ok, esas son las inversas. Las inversas es lo contrario al valor que estamos teniendo. Les voy a contar. Yo sé que ustedes ya han visto, ¿algunos de ustedes han visto inversas? ¿Han usado inversas en su vida?
No, mister, pero he visto la inversa de mi mamá cuando me da con la buena mano y me regresa. Ahí, o sea, como que repella ahí va. No, si las han usado las inversas en su vida. La inversa de la suma, La resta. la resta. La inversa de la multiplicación División. y la resta de la exponente, la raíz cuadrada. Entonces sí han usado inversas, solo que no las conocían con ese nombre. Entonces, las inversas nos van a servir para determinar números en específico. Y yo lo que quiero es que perdamos el miedo de utilizar esas técnicas. Y esas son funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas están determinadas por algunos aspectos del triángulo. Eso lo voy a explicar más adelante. Ahí el video nos está ayudando un poco, pero más adelante, ya cuando le demos valor a las fórmulas, van a ver que sí son fáciles de poder determinarlas. ¿Pueden confundir? No. ¿Por qué no pueden confundir? Porque cada una tiene una función en específico. Perdón. Por ejemplo, la función seno está determinada por delta y. Y eso no va a cambiar nunca. La función coseno está determinada por delta x. Ahora, si yo sé que delta x es coseno y delta y es seno, ¿quién me falta? Hay una que está en la calculadora que es tan, no sé, sería la... Tangente, ¿verdad? La tangente es la que me falta. Entonces, la tangente es la combinación de las dos, de seno y coseno. Puede ser la hipotenusa, ¿qué dice? Exactamente. Ya están entendiendo física sin necesidad de entrar en fórmula. Así de sencillo se lee eso, muchachos. Bien, quiero ir terminando lo del video para que... Y lo mismo vamos a hacer con el seno. Utilizando la razón trigonométrica del seno, vamos a decir que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y vamos a reemplazar donde es cateto opuesto, pues sabemos que es BY porque es el lado que está frente al ángulo y la hipotenusa vendría a ser la velocidad inicial. Si reemplazamos en la ecuación y despejamos BY, encontramos que la componente rectangular BY es igual a BI por el seno del ángulo. Toda esta información nos permitirá encontrar primero el tiempo que tarda el balón en llegar a su punto más alto y lo vamos a llamar tiempo de subida. Ok, lastimosamente estamos en un medio virtual, pero esta clase a mí me gusta explicarla muchísimo con el voleibol, o sea, con voleibol. Creo que ahí porque se pueden manejar los espacios. En el fútbol no, porque en el fútbol si no anda vivo usted le da un pelotazo en la cara y se acabó el pleito. Y pasamos de física a primeros auxilios, entonces sí, ya la clase se acabó. Pero, por ejemplo, si nos tira la pelota y yo de repente pongo el pase, la pelota lleva una velocidad a un punto X, ¿no? Pero viene Alex, salta y le pega la pelota. Entonces, la pelota ahora, aparte de la velocidad que llevaba, coge una aceleración del golpe que le da Alex. Entonces, lo que está explicando ahí el muchacho es que el movimiento X, o sea, que cuando hace el movimiento de la parábola, en cada espacio se puede ir cortando por espacio. Eso se llama aceleración instantánea. Y se pueden determinar esa aceleración instantánea. ¿Se acuerdan que el año pasado hicieron el recorrido de caminar, correr y todo eso y pasaban por conos? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, habían espacios entre conos y ustedes sacaban entre conos cuánto era la velocidad, cuánto era la aceleración. Entre conos. Entonces, eso es lo que él está tratando de explicar. No sé si hay preguntas. Muy bien. Bueno, voy a parar ahí de compartir y quiero entrar ahora a lo del libro para que ustedes vean un poquito lo que es movimiento de proyectiles. Los movimientos de proyectiles, que son objetos que se tiran o son lanzados en el aire y que están sujetos a la gravedad y se llaman proyectiles. Todo lo que nosotros disparemos ya con un proceso, miren, ¿cómo le explico? A ver, si yo utilizara este carro, si esto fuera un carro, y el carro se moviera de esta manera, ¿afecta la gravedad, sí o no? No. No afecta. La gravedad se mantiene constante. Es que esa es la palabra. Se mantiene constante, no va a haber ningún cambio. Pero si de pronto se me pone así la cuesta, ¿afectará la gravedad? Ahí sí. Sí. Y si nadan aquí y vienen con una bicicleta sin freno, se quebraron las tapas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que? Ahí sí, cuando hay un cambio del vector, entonces se afecta la gravedad.
Y esto es importante que siempre se acuerden. La aceleración es igual a la gravedad. Siempre. Aceleración lo utilizamos nosotros en el delta X, pero en el delta Y la vamos a llamar gravedad. ¿Quieres terminar esta clase, chavales? Bueno. Ahorita, bueno. Entonces vamos a parar ahí. ¿Entendieron la introducción a proyectiles? ¿Sí? Ok, entonces ahora cada vez que ustedes vean estos, imagínense, van a ver las situaciones de tiro triángulo. Los veo más tarde para que cerremos la clase a última hora. Tengan un buen provecho, ¿verdad? Y nos estaremos viendo más tarde. Gracias, mister. Tenga un buen día.